Reciban un saludo cordial, jóvenes. El día de hoy vamos a dedicar un tiempo para trabajar unidades de medida de almacenamiento. Cuando nosotros trabajamos sistemas de cómputo, siempre vamos a tener en cuenta las unidades de medida. Por ejemplo, en la memoria RAM, las barritas de memoria RAM, vamos a encontrar que las encontramos de 1 giga, de 2 gigas, de 3 gigas. Cuando hablamos de ese término giga, estamos hablando de gigabytes. Antes se hablaban de megabytes y mucho anterior hablábamos de kilobytes. Entonces ya empezamos nosotros a referenciar esos términos. Lo mismo cuando estamos hablando de discos duros, estamos hablando de capacidad de almacenamiento, esa unidad de capacidad de almacenamiento. En el caso de este disco duro es de 500 gigabytes. Entonces, para entender bien estos términos, debemos hacer un análisis desde la unidad elemental. La unidad elemental de almacenamiento es el bit. Entonces, bit, que es conocido como dígito binario. El dígito binario en realidad es una celda de información. Y como es binario, en esa celda solamente puede ir o un 1 o puede ir un 0. Esta es la mínima unidad de información. Una celda binaria donde cabe un 1 o un 0. Algunos lo asemejan como un switch de encendido, donde 1 es prendido y 0 es apagado. Bueno, esa es la unidad, la mínima unidad de información. Luego tenemos que hablar de la unidad fundamental, que sería el byte. Entonces, en el byte sería el conjunto de 8 bits. Conjunto de 8 bits. O sea, 8 celdas binarias. 8 celdas binarias. En esas 8 celdas binarias va a haber una serie de combinaciones que me van a generar una letra, un número o un símbolo especial, que también lo podemos llamar un carácter. Entonces, el bit, mínima unidad de información, y el byte es la unidad fundamental de almacenamiento, y podemos tener diferentes combinaciones. Recuerden, en estos cajoncitos solamente pueden ir unos o ceros. Podríamos hacer un ejemplo muy elemental ahí. Podríamos decir, por ejemplo, la P, la letra P. ¿Cuántos bytes necesita para ser almacenada? Y tendríamos que decir que en un byte podemos almacenar esa letra. Por lo consecuente, en 8 bits. ¿Sí ven? Entonces, cada carácter, sea el que sea, va a estar almacenado en un byte correspondiente a 8 bits. Mínima unidad de información, el bit. Unidad fundamental, el byte. Bueno, todo esto ustedes lo pueden encontrar en la tabla del código ASCII. ¿Sí? Entonces, muy fácil. Ustedes buscan por internet código ASCII y les va a aparecer. A continuación, no nos podemos quedar solamente en el bit y el byte. Tenemos que hablar de las demás unidades. Entonces, para poder mencionar las demás unidades, entonces, perdón, borro acá. Entonces, vamos a pasar por acá el byte. Conjunto de 8 bits. O sea que es un carácter, 8 celdas binarias. Y tendríamos que empezar a mirar los múltiplos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, unidades de longitud, hablamos que la unidad fundamental es el metro. Y si nos vamos a desplazar muchos kilómetros, entonces hablamos de kilómetros. Entonces ya es un múltiplo.
Entonces, kilo significa 1000 metros. Acá también existe el kilobyte. El kilobyte. Y ese kilobyte va a corresponder no a 1000, sino a 1024 bytes. 1024 bytes. ¿Cuántos caracteres puedo almacenar yo en un kilobyte? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuántos caracteres, cuántas letras, cuántos números, cuántos símbolos especiales puedo almacenar en un kilobyte? Entonces la respuesta sería 1024 caracteres, puesto que en un byte almaceno un carácter. Bueno, después del kilobyte vendría el megabyte. Y el megabyte equivale a 1024 kilobytes. O sea que estaríamos hablando de 1.048.576 bytes. O sea, porque sería la multiplicación de los 1024 por 1024 para obtener la cantidad de bytes. ¿Sí ven? Interesante, porque ahí no solamente nos vamos a quedar con esas unidades. Ya tenemos en conocimiento el bit, el byte, el kilobyte y el megabyte, sino que tenemos que mencionar también que a continuación viene el gigabyte. El gigabyte. Que equivale a 1024 megabytes. Un 1.048.576 megabytes, ¿cierto? Y cuántos, kilobytes, y cuántos bytes quedarían. Entonces, des en cuenta que vamos haciendo conversiones. Vuelve y juega. Entonces, un gigabyte equivaldría a 1024 megabytes. ¿A cuántos kilobytes? Sería 1024 por 1024, que sería 1.048.576. ¿Y a cuántos bytes? Sería ese valor multiplicado por 1024. Bueno, obviamente vamos a tener unidades ya posteriores. Por ejemplo, está el terabyte, está el petabyte, está el exabyte, está el zettabyte y está el yottabyte. Todos estos, recuerden, son unidades de medida de almacenamiento que lo vamos a tener que trabajar en todo lo que son dispositivos que se utilizan en los computadores, sea portátiles, sea de escritorio, sean elementos móviles. En nuestro celular también ya el almacenamiento se habla en kilo, mega, gigas. Entonces vamos a tener que trabajar mucho con estas unidades de almacenamiento. Bueno, a continuación entonces hago una descripción, dejo una tablita correspondiente a los múltiplos correspondientes al byte. Entonces, acá encontramos la tabla correspondiente a los múltiplos de las unidades que mencionábamos, unidades de almacenamiento. Entonces, tenemos el bit, mínima unidad de información. Byte, conjunto de 8 bits que corresponde a un carácter de los 256 que se manejan en el código ASCII. El kilobyte equivale a 1024 bytes, o sea, 1024 caracteres. El megabyte equivale a 1024 kilobytes, o sea, 1.048.576 bytes. El gigabyte equivale a 1024 megabytes. Estamos hablando de 1.073.741.824 bytes. Y así sucesivamente. Entonces acá vamos a encontrar, en esta tablita, vamos a encontrar la unidad correspondiente, su equivalencia en la unidad anterior y su equivalencia en bytes. Imagínense
cómo pronunciamos este número de yottabyte. Es muy grande cantidad de información que se puede almacenar. Entonces, estas son las unidades que se utilizan cuando estamos almacenando información. Si tienen dudas, por favor, preguntar en la sección de comentarios y espero que haya quedado claro. Entonces, bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte y yottabyte son las unidades que se utilizan actualmente cuando se habla de almacenamiento en equipos electrónicos. Que estén muy bien, espero que les haya servido.